Es día juliano 2.460.414,1869. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrada del diario de Bitácora, en la que hoy no estamos haciendo un directo, es un vídeo grabado. Entonces, la razón es porque, como les prometí en la emisión anterior, les voy a dejar con una grabación de una reunión de trabajo que hemos mantenido Nacho Trujillo y yo sobre este tema en el que estamos trabajando tan apasionante de la búsqueda del planeta 9. Estamos preparando el artículo con el resultado negativo de nuestra campaña observacional y, como les comentaba, les adelantaba al final de la última entrada, puesto que, bueno, pues muchos de ustedes pues mostraban interés en cómo funciona todo este procedimiento y me habían indicado bueno, que disfrutan con estos entresijos que les he ido contando de cómo funciona por dentro la ciencia, cómo trabajamos los investigadores, y que esto pues es un poco el dejarles participar un poco, ¿no? El dejarles presenciar este tipo de reuniones porque, bueno, sobre todo me gusta desmistificar y desmitificar un poco la imagen que pueda haber sobre cómo se hace la investigación científica. Entonces, por eso les he ido compartiendo pues toda esta información prácticamente en tiempo real. Me han podido acompañar a lo largo del trabajo, del análisis de datos y han podido tener, creo que, una idea bastante clara de cómo se trabaja, ¿no? Con el ordenador, cómo se hace la búsqueda, en este caso, de este planeta 9. Y bueno, una cosa que me parece que faltaba era esas conversaciones, ¿no? Esas reuniones de trabajo, esas discusiones en las que pues se intercambian ideas, se hacen propuestas, se discute y finalmente en estas colaboraciones, que en este caso es entre dos, normalmente suele ser con mucha más gente, pues así es como normalmente funcionamos en ciencia. Así que voy a ponerles ahora ese vídeo, pero les quiero dejar un poco de contexto para que, bueno, por lo menos entiendan un poco de qué se está hablando. Quizás da un poco igual. Quiero decir que son detalles muy técnicos, irrelevantes, que tampoco importan demasiado y seguramente no van a poder seguir la conversación. Es más por, en fin, quien sea, no sé, quien tenga mucho interés en ver cómo funciona esto entre bambalinas, pues que pueda un poco fisgonear, pero, pero bueno, quizás entender los detalles no se va a poder entender mucho, pero en cualquier caso les doy un poco de contexto para que por lo menos sepan de qué es de lo que estamos discutiendo. Como les digo, hemos completado el análisis, no hemos encontrado el planeta 9 y eso, bueno, hay que publicarlo, hay que escribir un paper diciendo que no hemos encontrado el planeta 9. Es un paper con un resultado negativo. Bueno, esto no pasa nada, es habitual y es información interesante también y relevante, ¿no? El saber no solo lo que hay, sino lo que no hay o lo que no has encontrado. Porque aquí es donde viene la clave del asunto. Nosotros, bueno, podríamos escribir un artículo, decir que hemos hecho esta búsqueda, explicar la instrumentación que hemos utilizado, la metodología que hemos seguido y decir, y no lo hemos encontrado. Bien, eso podría ser un paper interesante, pero es más interesante ir un poquito más allá y nosotros queremos ir un poquito más allá y hacer las cosas bien. Que tú no encuentres algo no quiere decir que no esté ahí. ¿M? Como todos sabemos y como decía el otro día, tenemos esa experiencia de que buscas algo, no lo encuentras y luego viene tu madre y lo encuentra, ¿no? Está esa frase famosa de madres de a que voy yo y lo encuentro y lo suelen encontrar. Entonces, yo eso lo tengo muy claro, que yo no encuentre algo no quiere decir que no esté ahí. Mm, ¿Qué podemos decir del hecho de que no hayamos encontrado algo? Eso es lo que es realmente interesante. No podemos decir que no esté, pero podemos acotar dónde está. Podemos poner límites a lo que se llama el espacio de parámetros, em,
poner restricciones en ese espacio de parámetros a dónde podría estar ese planeta 9 en este campo que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, les voy a poner, voy a mostrarles alguna imagen por aquí, ¿no? Si el planeta 9 fuera un objeto brillante, aquí podemos ver algunas de las imágenes con las que nosotros trabajamos. Les he compartido imágenes similares a esta con anterioridad. Esto es un pequeño trocito de una imagen de solo 250 por 250 píxeles. En realidad las imágenes con las que trabajamos tienen casi 10.000 por 10.000 píxeles, son mucho más grandes que esto, pero bueno, por darnos una idea. Estos son estrellas débiles, típicamente de las que están cerca del rango del límite de nuestra sensibilidad, ¿no? Em, Esto este objeto que tenemos en este circulito aquí y este de aquí, están en magnitud aproximadamente 21,7, 21,8, que es más o menos el límite de lo que nosotros podemos ver. Recuerden que la magnitud cuanto mayor quiere decir más débil, porque esto viene de aquella clasificación de Hipparcos de primera magnitud las más brillantes, segunda magnitud las menos brillantes que primera, tercera magnitud, o sea, primera, segunda, tercera magnitud. A ojo humano podemos ver a lo mejor hasta quinta magnitud y luego ya de ahí para abajo con telescopio, como este caso hasta 21,7, 21,8 es más o menos lo que estamos viendo aquí. Am, bien, entonces, si el planeta 9 estuviera en este campo y fuera un objeto más brillante que, digamos, magnitud 20, lo habríamos visto, porque nuestras observaciones, claramente un objeto de magnitud 20, casi seguro, no seguro del todo, pero casi seguro, aparecería en los datos y lo detectaríamos. Por tanto, podemos hacer una primera afirmación. Podemos decir, el planeta 9, si existe y está en ese campo, no es más brillante que magnitud 20. Bien. ¿Hasta dónde podemos afinar eso? Podemos decir hasta magnitud que podemos descartar, o sea, podemos descartar que no tiene magnitud más brillante que 20. Podríamos decir 21, 22 quizás. Bueno, ya hemos visto aquí esta imagen que les he mostrado que 21,7 ya empieza a estar muy al límite de lo que podemos ver. Algo más débil que eso ya probablemente se nos escaparía. Si el planeta 9 fuera magnitud mayor, o sea, más débil que magnitud 22, entonces no lo veríamos. Por tanto, no podemos hacer afirmaciones sobre planetas 9 que sean más débiles que magnitud 22. Entonces, se entiende el juego, ¿no? Eh, Hasta magnitud 20 lo veríamos, entonces puedo decir que si existe, puedo poner cotas y decir que no existe un planeta 9 más brillante que magnitud 20. A partir de 22 no puedo decir nada. ¿Y entre 20 y 22? Bueno, pues ahí hay una transición un poco difusa en la cual podemos decir algunas cosas, pero no del todo. ¿Por qué? Bueno, alguien se preguntaría, bueno, dime cuál es la magnitud límite que tú puedes ver y entonces puedes descartar el planeta 9 hasta esa magnitud límite. Y dice, sí, pero la cosa no es tan blanco y negro, hay grises. Hay veces que un objeto de una cierta magnitud, digamos 21,5, pues a veces lo puedes ver y a veces no lo puedes ver. Depende de la situación. Por ejemplo, voy a compartirles otra vez la pantalla. Aquí, como siempre en ciencia, tenemos el problema de la señal a ruido, ¿no? Aquí vemos que la imagen tiene un ruido y nuestro límite de magnitud tiene que ver, pues, con cuánto destaca por encima del ruido eso que tú estás viendo, ¿no? Como el ruido es aleatorio, hay veces que la forma en la que el ruido se materializa, la forma en concreto del ruido es tal que permite que tu algoritmo detecte ahí una señal. Entonces, podrías detectarla y sin embargo con otra materialización diferente del ruido, que como es aleatorio, pues puede salir de diferentes formas, pues con otra materialización diferente del ruido no lo habrías detectado. Entonces, hay una cierta probabilidad, que es al final la clave de esto es la estadística. Hay una probabilidad de que tú detectes un objeto con una determinada magnitud en tus observaciones. La nuestra, hasta magnitud 20, la probabilidad es casi del 100%, detectamos casi todo lo que hay de magnitud más brillante que 20, de magnitud más débil que 22, pues la probabilidad es casi cero, no detectamos casi nada, y entre 20 y 20, entre 21 y 22, pues hay una cierta probabilidad de que detectemos o no detectemos un objeto.
Eso tiene que ver, como digo, con cómo se realiza el ruido, tiene que ver con las condiciones atmosféricas son cambiantes, es lo que llamamos el SIN. Cuando el SIN es bueno es más probable que detectemos algo, cuando es malo la señal se diluye entre más píxeles y es más difícil de ver, entonces es menos probable que lo detectemos. Luego hay también artefactos que les voy a enseñar, porque claro, aquí hemos estado, siempre solemos ver las cosas muy, muy bonitas, muy ideales, pero a veces em, esto es lo que llamamos artefactos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una estrella muy brillante aquí en esta parte del campo y esa estrella muy brillante genera primero un manchurrón muy grande que nos tapa una zona de la imagen, pero además tiene algunos artefactos como este anillo alrededor y estas spikes de difracción, estos picos de difracción, ¿no? De brillo que salen de esa estrella tan brillante y que el algoritmo lo puede detectar aquí, piensa que esto es una estrella, pero también lo podemos ver al revés. Si tuviéramos una estrella muy débil, una estrella de magnitud 21,5 que estuviera aquí o que estuviera aquí, seguramente quedaría enmascarada totalmente por el ruido y no la veríamos. Una estrella brillante sí se vería, por ejemplo esta. Aquí, aunque yo tenga todo este manchurrón, esta estrella brillante la puedo ver porque es suficientemente brillante, pero una muy débil se me quedaría completamente enterrada en el ruido, ¿no? Por tanto, este tipo de artefactos influyen en que se nos pueda enmascarar un determinado objeto. Y cuanto más débil sea el objeto, más probable es que quede enmascarado. Porque un objeto muy brillante puede persistir a pesar del artefacto. Pero uno más débil es más probable que quede emborronado y que quede diluido en ese artefacto y no podamos verlo. Artefactos no son solo esto, también hay satélites que pasan, vemos en nuestras imágenes satélites artificiales, en fin, puede haber otro tipo de, ahora no soy, bueno, rayos cósmicos, por supuesto, la mayor fuente de artefactos son rayos cósmicos, están nuestras imágenes llenas, es normal, a todo el mundo le pasa, es parte de la observación astronómica. Y los rayos cósmicos, de hecho, juegan un papel muy relevante. Si han seguido los vídeos anteriores sobre el planeta 9, pues ya habrán visto lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno quiere hacer? Idealmente, tú quieres poner cotas estadísticas con probabilidades. A nosotros lo que nos gustaría es poder poner el campo, y creo que es lo que vamos a hacer, el campo que hemos observado, y en cada trocito, en cada subcampo, que está dividido, nuestro campo es un mosaico de imágenes individuales, en cada una de ellas poder poner un límite de exclusión. Un límite de exclusión viene a ser algo así como mm, ¿dónde podemos descartar al 95% que esté el planeta 9 o al 85%? ¿Vale? Pues en este campo podemos descartar al 85% que hay un planeta 9 más brillante que magnitud 21,5, por ejemplo. O sea, descartamos magnitud 21,5 al 85%. Ese tipo de cotas es lo que aporta información útil científicamente relevante. Y creo que esa es la forma ideal de presentar estos resultados y es en lo que estamos trabajando Nacho y yo. El paper que salió recientemente de Brown, Batygin y Holman, que comentamos en Coffee Break, también lo estuve comentando aquí en esa serie de vídeos sobre el planeta 9. Les voy a compartir ese artículo que lo tengo por aquí. En ese artículo ellos publican un resultado negativo obtenido con, el título dice Pan-STARRS, pero ellos además de Pan-STARRS también usan el Dark Energy Survey, DES, y también el Zwicky Transient Facility Survey, ZTF. O sea que son tres cartografiados muy potentes de todo el cielo en los cuales ellos han estado buscando el planeta 9, no lo han encontrado, y lo que hacen es dar, pues también esto que yo les he dicho, unos límites de confianza. Am, la forma en la que ellos lo hacen, eh, bueno, voy a volver y ahora les enseño esto. La forma en la que ellos lo hacen es interesante, pero complicada. Ellos lo que hacen es introducir en sus imágenes, en las imágenes con las que trabajan, ellos introducen 100.000 impostores de Planeta 9 que ellos fabrican y saben dónde están, y meten señales sintéticas de 100.000 planetas 9 colocados aleatoriamente en sus imágenes. Y lo que hacen es que comprueban en cada trocito de campo, en cada imagen,
cuántos de esos candidatos que saben que están en esa imagen, porque ellos saben dónde los han metido, su algoritmo para buscar el planeta 9, cuántos de ellos encuentra. Por ejemplo, si en una determinada imagen hay 100 candidatos de los que ellos, de los falsos, de los que ellos han metido, y el algoritmo encuentra 95, pues ya eso les permite dar un límite de exclusión. Dicen, bueno, aquí no está el planeta 9 al 95% de probabilidad. ¿Por qué? Evidentemente porque si su algoritmo ha detectado 95, quiere decir que hay 5 que no ha sido capaz de detectar. Por tanto, si el planeta 9 real fuera como uno de esos 100, pues en 5 casos no lo habría detectado. O sea que habría un 5% de probabilidad de que se le haya escapado el planeta 9. Entonces, basándose en ese argumento, en esa técnica, es como ellos establecen esos límites de exclusión. Es una forma de hacerlo. Bueno, antes de eso, les voy a enseñar una curiosidad. Porque claro, ellos han hecho esto en todo el cielo con estos cartografiados. Y fíjense qué curioso, ¿no? Bueno, esta banda que ven aquí es la zona donde la predicción indica que debería estar el planeta 9, ¿vale? Y estos puntitos de colores, la barra de colores nos indica la probabilidad de que su algoritmo no haya detectado al planeta 9. Entonces esa probabilidad es cero o es muy pequeñita, es azul, azul oscuro, azul claro, es muy pequeñita durante gran parte de la banda, pero hay dos zonas donde es fastidioso, donde su algoritmo se le escapan muchos de esos planetas 9 falsos. Por ejemplo, aquí llega a ser rojo oscuro es 69%, o sea, casi el 70% de los planetas 9 falsos que ellos han metido se le escapan al algoritmo en esta zona. Y también en esta zona, también se les escapan bastantes. Claro, esto es la galaxia, ¿vale? Aquí y aquí, ¿no? La banda entre estas dos líneas es por donde pasa la galaxia en el cielo. Entonces, donde está la galaxia hay tal aglomeración de estrellas todas juntas que ahí es difícil ver. Se te escapan muchas cosas. Bueno, lo que me parece interesante es que el campo en el que nosotros estamos buscando está 50, está más o menos por aquí. O sea, nosotros estamos buscando en una zona donde ellos tienen poca capacidad de detección con su técnica, ¿no? Así que, bueno, es una zona interesante y que está poco explorada, está poco excluida, por lo que ellos, dense cuenta que esto, estamos hablando prácticamente del 50%, ¿no? O sea, hay prácticamente un 50% de probabilidad de que si el planeta 9 está por esta zona, se les haya escapado. Así que, bueno, por si alguien se preguntaba, sí, tiene sentido que sigamos con nuestra búsqueda. Bueno, este método que ellos usan a mí me parece complicado porque tienes que tener un conocimiento muy detallado y muy profundo de las observaciones, de la calibración, la caracterización de la instrumentación para poder crear impostores que sean idénticos a como sería el planeta 9 real. Y además ellos lo hacen esto no solo con Pan-STARRS, sino también con otros dos cartografiados, con el de Zwicky Transient Facility y con el Dark Energy Survey, ¿no? Nosotros no hemos querido ir a tanto, entonces hay otro método que estamos usando que yo creo que es muy chulo y que les voy a enseñar aquí en qué consiste. Voy a compartirles la pantalla. Resulta que, y aquí ya paso a lo que estamos discutiendo, ¿no? Vamos a centrarnos en esta gráfica. Resulta que, bueno, antes de enseñarles la gráfica, les cuento una cosa. Hay algo muy interesante que yo no era consciente y esto me lo explicó Nacho Trujillo y cuando me lo dijo me pareció que tenía todo el sentido del mundo. La distribución de estrellas en el cielo, en prácticamente cualquier campo, el brillo de las estrellas sigue una ley de potencia, en el sentido de que hay menos estrellas muy brillantes y cada vez más estrellas menos, menos y menos brillantes, ¿vale? O sea que abundan más las estrellas débiles que las brillantes. Las brillantes hay pocas y según vamos yendo a brillo menor, 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 hay cada vez más y más estrellas. Y además eso es tal que sigue, pues eso que se llama una ley de potencias, que es algo muy habitual en la naturaleza. Pasa, les he comentado esto también en esa serie de charlas sobre el planeta 9 con una distribución de rocas. Rocas
que han sido machacadas y erosionadas y rotas y que han seguido una evolución natural, digamos, te encuentras con que hay unas pocas rocas grandes, luego hay más rocas de tamaño algo más pequeño, hay muchas rocas de tamaño intermedio y luego todo está lleno por ahí en medio de guijarritos pequeños, pequeñas piedrecitas, ¿no? Y también eso, si tú mides y cuentas cuántas rocas hay de cada tamaño, también sigue una ley de potencias. Hay un cierto número de rocas grandes y cuando vas yendo a rocas cada vez más y más pequeñas, eso va aumentando con un cierto exponente. Lo que quiere decir es que el número de rocas es proporcional al tamaño de la roca elevado a un cierto exponente. Es lo que quiere decir ley de potencia. O lo que es lo mismo, en una de esas gráficas logarítmicas que tanto nos gustan en astrofísica, en una gráfica logarítmica sería una línea recta. Bueno, si tú haces la distribución de estrellas en un campo, de hecho esto es, lo que vemos aquí es una combinación de todos los campos con buen sin de nuestras imágenes, pues ves que, bueno, les cuento aquí, no lo puse mucho, pero el eje horizontal es la magnitud, no lo estoy mostrando, perdón. A ver, voy a compartir ahora la pantalla, aquí estamos, vale. Bueno, les decía que esta gráfica de aquí, esta es la que vamos a ver, la primera de la izquierda, es la combinación de la estadística de distribución de brillos de estrellas en todo el campo, en todos los que son con buenas condiciones de observación. Entonces les decía que las marcas que hay en el eje X de esta gráfica son estas que vemos aquí, es la magnitud 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Es magnitud en el filtro R, el dato con el que estamos trabajando continuamente, que la magnitud es una cantidad logarítmica, porque va con el logaritmo de la energía emitida por la estrella por unidad de tiempo. Así que ya la magnitud lleva implícito que este eje es logarítmico. Y en el eje Y, lo representamos aquí, es el número de estrellas que hay en cada intervalo de magnitud. Número de estrellas, pues que está también, como vemos aquí, en escala logarítmica. Esto es 10 a la 5, o sea, 100.000. Y luego las otras marquitas van siendo, pues, a ver si las vemos aquí. Vale, pues son, bueno, no me deja, me convierte el cursor. Bueno, son 100.000 y cada uno de estos tickets es 90.000, 80.000, 70.000, 60.000, 50.000, 40.000, 30.000 y aquí abajo 20.000. Y luego aquí abajo, si esta es 100.000, pues aquí arriba es 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000, o sea, es una escala logarítmica. Entonces, como vemos en esta escala, se ajusta bastante bien a una línea recta, por aquí las estrellas más brillantes no tanto, pero por esta zona intermedia a partir de aquí se parece bastante a una línea recta. Esto en realidad tiene sus matices, no es totalmente recta. Aquí esta gráfica la hice yo originariamente con un cierto intervalo, esto es lo que se llama el tamaño de bin, cuánto de ancho son estas columnas, cierto intervalo que era fijo. Pero luego Nacho, que es justo como empieza la conversación que les voy a poner, me hizo descubrir una fórmula que yo no conocía que se llama de Friedman Diaconis, bueno, que, que te permite calcular cuál es el ancho óptimo de estas columnas, el tamaño del bin que se llama, el óptimo que te maximiza la información que tienes en esa distribución de datos. Y bueno, aquí vemos que si bien es bastante parecido a una línea recta, no del todo, ¿no? Tiene aquí como una cierta concavidad. Y luego ya por aquí sí que queda muy recto, ¿no? Esto, bueno, hay diferentes explicaciones sobre por qué esto es así, pero no vamos a entrar en eso. Y la cuestión es que la idea que seguimos para este trabajo es ajustar esto a una recta y asumir que la realidad es esa recta. O sea, que cada vez hay más y más y sigue habiendo más estrellas, pero a nosotros ya se nos empiezan a caer. Se nos empieza a caer la distribución porque ya dejamos de verlas a partir de una cierta magnitud. Si se dan cuenta, esto empieza en magnitud 21 y en magnitud 22 se cae y ya no vemos nada más. Pues esta caída es lo que nos da justamente esa información que buscamos de cuál es la probabilidad de que algo de una cierta magnitud se detecte. Hacemos la hipótesis de que la naturaleza continúe con esa línea recta y que nosotros empezamos a dejar de ver, nuestra curva empieza a decaer y eso es un efecto de la sensibilidad.
y dejamos de ver fuentes, dejamos de ver estrellas, porque se nos empiezan a quedar esa probabilidad de la que les hablaba antes de perderlas, va siendo cada vez mayor a medida que vamos yendo a fuentes más débiles y está bien porque además eso incluye todos los posibles efectos, porque ahí tenemos metida la estadística real de nuestras observaciones con todas sus limitaciones, están ahí metidas. Los satélites que pasan, los artefactos de la imagen, todo eso está ya ahí contabilizado. Con lo cual es una forma estupenda de estimar de una forma muy robusta cuál es la probabilidad de que te estés perdiendo fuentes de un determinado brillo. Así que bueno, ese es el contexto, esta es la parte que yo creo que puede ser interesante para la audiencia más general y ahora les voy a dejar con ese vídeo, con una conversación, les voy a dejar que nos espíen esa conversación entre Nacho y yo que tuvimos en mi despacho, por supuesto, con el consentimiento de Nacho también, aquí no hay efecto Villarejo y quizás ya para los más cafeteros, ¿no? Para quien realmente tenga interés en estos entresijos ya un poco más en fin, de cómo pueden ser este tipo de conversaciones. Una pequeña anécdota más que les cuento, debido a que la cámara, o sea, al hacer la grabación, bueno, la cámara está grabado con el móvil, estaba un poco lejos, em, el sonido, y no usamos micrófono ni nada, pues el sonido tiene una reverberación tremenda, entonces es muy poco inteligible. Esto lo he intentado, bueno, lo he intentado y conseguido hasta cierto punto mejorar. Primero, editando el audio, em, con lo cual, bueno, conseguí limpiarlo un poquito, pero seguía teniendo mucha reverberación. Y luego le apliqué uno de estos filtros que hay ahora de inteligencia artificial, que lo que hace es que coge un audio, reconoce la voz y digamos que reconstruye la voz a partir de lo que está escuchando la inteligencia artificial. Pero eso no funcionaba del todo bien porque había tantísima reverberación, era tan mala la calidad del audio que había intervalos en los que la inteligencia artificial no llegaba a identificar las voces. O sea que entonces había como intermitencias, ¿no? Y eso generaba un cierto efecto de ráfagas bueno, se hacía incómodo de escuchar. O sea, donde funcionaba muy bien y quedaba muy clarito, pero eso estaba entremezclado con intervalos en los que no funcionaba y entonces no se oía nada. Así que lo que hice fue sumar las dos señales, la del audio que yo había limpiado y la del audio generado por la inteligencia artificial, balanceándolos un poco, dándole un poco más de peso a uno, un poco más de peso a otro, hasta que el resultado es el que van a escuchar ahora. Yo creo que razonablemente aceptable, creo que más o menos se entiende, pero bueno, como corresponde a una grabación así, bueno, a ver, que nos están espiando, cuando se está espiando a alguien, evidentemente la calidad del sonido se tiene que resentir, eso es inevitable, es así. Pues nada, les dejo con esa conversación, como digo, para la gente que tenga ya mucho interés en los entresijos, ¿no? En el entre bambalinas. Para quien no tenga ese interés, pues yo creo que casi ya puede desconectar. Y con esto les dejo hasta la siguiente semana en la que espero hablarles de un libro que me ha hecho mucha ilusión recibir. Adiós. Bueno, antes que nada, muy guay lo del el método ese que me propusiste de Friedman Diaconi. Efectivamente, era el histograma de ayer. Y estos son... Era mucho más insular, más social. Sí, este es los mismos mucho más pequeñitos. Esto claramente Pero- no puede ser causado esto. Exacto, pero o sea, se ve que hacía mejor y tiene poco ruido, o sea, perfecto, la verdad que esto va muy bien. Es muy útil esto ya. Entonces hice dos cosas aquí, esto es lo mismo que esto, pero con los bits más pequeñitos, aquí lo hice igual que aquí para todas las imágenes que tenían sin mejor que uno, y son 67 imágenes. Lo quise apretar un poco más, y esto es lo mismo, pero llevándola en realidad a .93, pero solo muestra un decimal aquí. La pendiente es mismo sitio, joder, Sí. de poco. Sí, es lo mismo, pero aquí es más ruidoso. Vale. Pero bueno, ahí es un pelín mejor el sync y ya nos quedamos con 14 imágenes con el cuadrado Completito, entonces. Sí, por cierto, me he dado cuenta, esta línea está mal, esta línea va un poquito más a la derecha, pero bueno, eso es, olvídate de eso de momento. La cuestión es que
lo que pensé es que podemos usar esto como referencia, que es un poco también lo que habíamos hablado de ayer. Y entonces, ¿qué pasa si usamos esto como referencia? ¿No? Tenemos la duda fijando la pendiente. Sí. Mm. ¿Qué es lo que hago? Cojo campos individuales. A ver, esto es como de ayer. Porque esta pendiente y esta son lo mismo. Sí. Bueno, no he mirado valor numérico, aproximadamente lo mismo. O sea, es un ajuste diferente y es muy parecida a la pendiente. Tengo que mirar el valor y si quieres te digo. Pero esto es prácticamente lo mismo. O sea, aquí lo único que he cambiado es el criterio del SIN Vale. con el que apilamos las imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si aplicamos esto esto es coger imágenes individuales un poco aleatorias? De hecho, no sé a qué campos corresponden, he cogido las 8 primeras y como van en la secuencia que están en los ficheros, las primeras eran las de la campaña que no era buena. ¿Te acuerdas que tenía un SIN bastante malo? Entonces, son imágenes con SIN bastante malo y lo único que hago es aplico la misma ley que aquí, pero Con la pendiente fija. con la pendiente fija, Y solo escalas. y lo que hago es escalarlo para que entre 19 y medio y 20 haya el mismo número de fuentes. Vale. La zona, digamos, más completa. Sí, la zona que consideramos, ¿no? O sea, la hipótesis sería que por malo que sea el SIN, entre 19 y medio y 20 no estamos perdiendo nada. Y entonces las mismas fuentes que hay aquí, debería haber aquí entre 19 y medio y 20. ¿Vale? Va, pero aquí. Bueno. Claro, estos son los que son muy malos. O sea, aquí lo que Sí, se por puede eso hacer. estoy cambiando a ver si. Bueno, Esto realmente es lo único que nos indica. ¿es el mismo campo o son campos distintos? Estos son campos distintos. Porque ¿sabes dónde podría hacerse este test? Para saber si eso está fuerte, si es un buen test en este, ¿no? Este era el de Sí, ayer. cogiendo el mismo campo. Este es el- Exacto, esto sí que me dejaría más tranquilo. De que. No, pero espera, no te tranquilices todavía porque luego aquí está lo otro que te quería enseñar. Estos son los que tienen SIN malo. Y yo le dije, me voy a coger alguna de la muestra de SIN bueno. ¿Viste? Entonces, cuando coges la muestra de SIN bueno, te das cuenta que está bien. Más o menos las pendientes son parecidas, pero si te das cuenta, mira, esta me parece más preocupante. O sea, no es mucho el efecto, pero sí que parece que se queda por debajo en el umbral. Pues claro, que los datos caigan respecto a la ley, bueno, lo puedes explicar porque estás perdiendo fuentes, pero lo que tiene sentido es que haya más fuentes, ¿no? Entonces eso te quiere decir que... Pero no entiendo por qué te pasa esto, porque en realidad. Vale, porque es la recta la que escala, no, es la recta la que escalas a 19 y medio 20. Vale. Sí. Pero aquí, por ejemplo, se te queda. Entonces no entiendo estas figuras tampoco. Porque si es la recta subiendo y bajando, y estás escalando entre 19 y medio y 20, porque esta no está aquí. Es que no está más abajo. Porque aquí tampoco está pegada. Aquí entre 19 y medio y 20 está por debajo de la recta también. Ok, estás aplicando ese factor. Claro. No estás normalizando esto, por esta diferencia. Exacto. Estoy normalizando esta figura. O sea, estoy diciendo que entre 19 y medio y 20 hay las mismas fuentes aquí que aquí. Pero bueno, esto puede variar un poco en función del campo. Claro, que es un poco lo que tú decías ayer. Yo tenía la esperanza de que no, de que todos los campos fueran iguales, pero creo que sí que esto hace un pequeño... No es mucho, ¿eh? ¿Sabes qué? Vale, hay una primera cosa para ver, porque esto no es necesariamente malo, porque esto es un factor de escala arriba abajo. Sí. Pero vuelvo a insistir, ¿dónde está el campo? Este es el mismo campo con. Vale. En el campo en diferentes imágenes. Sí. Aquí sí miraría si, porque el SIN varía de 2 hasta 1, si la idea de normalizar entre 19 y medio y 20, lo que estás haciendo, con SIN muy distinto es buena idea. Sí. Si pasamos este test, Sería entonces sí podríamos. Es que aquí yo veo dos posibilidades, ¿no? Dos formas de proceder. Una sería quedarnos satisfechos con esto, que yo creo que no está mal. O sea, hay alguna pequeña discrepancia, pero son sutilezas, ¿no? Otra sería decir, bueno, en vez de usar esta referencia, voy a coger para cada campo la mejor imagen, o sea, irme a algo como esto, y decir aquí pues la mejor sería a lo mejor esta, y hacer aquí esto mismo, pero con la mejor imagen que haya, en vez de hacerlo, porque esto es combinando todo, ¿vale? Esto es combinando todos los campos. Y esto sería para ese campo individual. También hay otra cosa, para cada campo tenemos al menos 2 imágenes, Sí. que probablemente el SIN no sea común.
ahí tienes otra forma de ver hasta qué magnitud te crees, ¿no? Porque los catálogos tendrían que ser idénticos. Claro, pero no lo son. Por eso te digo, pero hasta una cierta magnitud de... Pero eso es lo que estamos viendo aquí. O sea, lo que estamos viendo aquí es cuántas fuentes más encuentra el catálogo de cada magnitud. Entonces, claro, cuando el SIM es bueno, encuentra muchas fuentes, y cuando el SIM es malo, se nos van cayendo. Pero me refiero a la cuestión de la normalización también. Sí. Ah, vale, vale. Que Y entonces la normalización interna de los dos, que son de forma práctica, son dos imágenes distintas. No. sí. Y ahí puedes ver cuál establece esta idea de... Sí, Sí. lo que quiero decir, si el rango 19,5 y 20 es robusto. Sí, no de referencia, ¿no? Sí, sí. Vale. Sí, esa es una prueba Y también. sobre esto, a ver, el hecho de que sean cosas distintas en función del campo es normal, Bueno, pero esto puedes dejarlo, cada campo puede tener su parámetro guía. sí. Porque la pendiente sí pueden ser buenas, ¿no? Es que podemos dejar fija la pendiente, coger la pendiente de aquí y simplemente escalar un poquito. Aquí creo que varía un poco. Creo que aquí tiene un pelín más de pendiente, pero bueno, esto ya es... Es demasiado fino. Sí. En general puede ser relativamente bueno. Podríamos escalar un poquito la pendiente, ¿no? Y También podéis estudiar la variabilidad, lo que hablamos de cuánto te varía. Esto es, bueno, esto era lo mejor, con sin... A ver, ¿dónde estaba el otro este? Aquí que tiene 67, por ejemplo, puedes hacer un Monte Carlo y dar la variabilidad de esto. ¿No? Puedes ver la pendiente, porque a ver cuánto fluctúa esta pendiente. sí, pero fíjate, el ruido de aquí es mi Sí, pero 67. O sea, sí. Pero si tiene variaciones potentes, Claro, aquí sí tenemos... si haces un Monte Carlo, yo qué sé, quitas 30 al azar, pues puedes ver realmente en unos datos buenos cuánto podemos esperar de variabilidad de esto, ¿no? Y así nos quedamos tranquilos también de cuán buena es esta hipótesis para aplicarlo en general. De hecho, lo puedo hacer con imágenes individuales de esta, ver cuánto varía. Bueno, Lo decía por si el ruido te aumentaba mucho, porque aquí estoy viendo que... Entonces podría, con un Monte Carlo, puedes ver o sea, haciendo organizaciones aleatorias de... No, pero... Por Monte Carlo me refiero a combinaciones de campos distintos. No del dato combinado, sino campos diferentes de eso, el objetivo sería ver si la variabilidad de pendientes que obtenemos aquí es... ver cuánto... Es decir, tú puedes decir, mira, aquí tengo 67 campos, ¿no? Que eso se tienes que hacer... Bueno, 67 imágenes que no tienen por qué ser... Son casi un campo, ¿no? Porque cada campo es una imagen. No, porque hay más imágenes que campos. Porque hay campos que tenemos varias imágenes, ¿no? Por ejemplo, este hay 7. Ah, bueno, pero son con signos diferentes. Pero sí, estos son los que tienen mejor sí. Los 67, las 67 imágenes, Con lo cual casi seguro que son 67 imágenes, casi todas independientes. posiblemente sean casi todas independientes. Vale. Entonces, puedes quitar 30 al azar, repetirlo, o quitar 40 si quieres hacer más extremo, y ver, o sea, y podemos justificar que esta pendiente, cuán estable es y con qué errores, qué incertidumbre pendiente tenemos variando diferentes sitios, ¿no? Y ver si esta pendiente es relativamente está, si la variación que te da es pequeña, un par de grados, lo que sea, entonces ya podemos que aquí y decir, bueno, hemos decidido tirar hacia adelante con esta pendiente porque en general caracteriza bien casi todos nuestros campos, Sí. ¿no? Y así se cerraría esto. Sí. Y de hecho sería un factor de normalización. Yo creo que en prácticamente todos los campos tenemos, seguro, casi todos tenemos alguno con SIM 1. Entonces podría coger para cada campo que tenga mejor SIM, hacer ese ajuste y ver esa variabilidad también. Pero bueno, que si quieres, como parece bastante clara que hay un cambio de torno a casi 20 magnitudes, cambia la pendiente, y es que es una transición probablemente estrella de galaxias. Bueno, se puede haciendo eso, ¿no? Y luego eso tenemos que decidir entonces, pero ya quizás en función de esa discusión, si simplemente escalamos esto un poquito o si queremos afinar más. Yo al principio creo que solo, si acaso, escalar esto un poquito para cada campo y ya está. Esto era un campo diferente, ¿eh? Son campos diferentes, sí. A ver, sí. Y es un poco antes. Y este es el mismo campo, pero claro, esto era hecho como ayer, que estábamos ajustando aquí y tal. Este estaría bueno hacerlo así. Sí, Estaría bueno ver el cambio en la pendiente según este criterio. sí, esto lo hemos mirado. Muy sencillo. Voy a empezar por esto para tenerlo. Y de hecho, podrían después ver si
a partir de fijar la pendiente, o sea, si esta pendiente está fija, lo aplicas aquí el criterio este de 19,5-20 y ver si efectivamente, después, aplicando el criterio de ¿cómo se llama esto? De 19,5, no, de 19,5-20 este que estás usando de la calibración de la normalización, efectivamente reproduce lo que vemos, ¿no? De que el 50% y todo eso. Sí, sí. Es un buen ejemplo porque tiene variedad muy grande. Bueno, Sí, está elegido, este es el campo para el que había mayor número de imágenes con mayor variabilidad en el SIN. vale. Vale. Este es un campo prueba y además se puede poner en un apéndice o algo así. Porque este cubre casi todo ¿Hasta cuánto estamos usando el SIN? Hasta 2,3 creo. Pero bueno, son menos en el caso. Sí, pero esto en realidad no se usa. Quiero decir, viene bien para... Sí, pero que como este es como puede ser, Sí, el principal limitante para nuestra búsqueda es el SIN. Lo ves clarísimo. Claro. Sí, este es el que nos mata. Aparte de lo que te comentaba yo de la luz dispersa de las estrellas, ¿no? De la luz brillante. ¿Vale? Vale, pues venga. ¿Te quieres llevar esto por si quieres echarle más pensamiento? No, pero veo como veo muy bien y veo que las fórmulas no se bien. Así que... Estupendo. Que venga. Chao.